Bueno, Bueno, buenos días a todos hola, y buenos días. todas. Es un placer, digamos, hoy volvernos a encontrar después de tanto tiempo, después del receso del verano, en esta primera actividad. Así que bueno, la alegría de conversar, ¿no? Esta es una gran conversación, esa es la idea de esta conferencia. Esta es la idea también de la invitación al querido Mario Buschbinder. Y antes de eso voy a anunciarles que el ciclo de Pensando lo Vincular comienza el 19 de abril con una actividad de prejornada de los 70 años que se van a cumplir este año de la PPG. Así que, bueno, que la va a coordinar Susana Matus. Esperen que les voy a decir ahora acá los invitados. Los invitados son Gabriel Giorgi y Diana Cordon. Y va a coordinar Vanessa Bianchi. En realidad, Susana Matus va a presentar lo que es el ciclo de Pensando lo Vincular. ¿Mm? Bueno, y hoy tenemos una conversación. Nosotros tenemos este, que que es a raíz de un libro, de uno de los últimos libros de Mario Buschbinder, y lo llamamos una conversación porque en realidad no es una presentación de un libro, sería la antipresentación de un libro, en el sentido de la diferencia en tomarlo como lejos de la formalidad y amigable a la conversación y al intercambio. Así que voy a presentar, bueno, saben que la actividad se llama La escena desencontrada, psicodrama, clínica, teatro, psicoanálisis y máscaras. Mario Buschbinder, sé que muchos lo conocen, igual lo voy a presentar muy brevemente porque es muy vasta tu experiencia y tu recorrido como para poder decir todo. Es médico psicoanalista, psicodramatista, escritor, poeta, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Psicodrama, fundador y director, junto a la licenciada Elina Matoso, del Instituto de la Máscara, que tantos conocemos, hermoso lugar además. Su trabajo está orientado hacia la psicoterapia en general, la terapia grupal, el psicodrama y técnicas corporales expresivas. Ha publicado numerosos ensayos sobre psicoterapia psicoanalítica, sobre psicoterapia grupal, sobre psicodrama. Eh, También ha tenido puestas en escenas de obras de teatro, tiene obras publicadas de teatro también, cuentos, director de la colección Cuerpo, Arte y Psicoanálisis de la editorial Letra Viva. Este, bueno, y este libro, que ya dije el nombre, que es el nombre también de la actividad, creo que, bueno, Mario, la verdad que un placer tenerte con nosotros, y los psicoanalistas vinculares en general eh, hablamos mucho de pensar en escenas, ¿no? Pensamos en escenas la clínica, nuestras prácticas las pensamos en escenas, así que es totalmente en resonancia con nuestro modo de pensar, y va a ser un placer escucharte a vos entre las desencontradas y las que por ahí están entrelazadas, ¿no? Y cómo tomamos en cuenta el tema de lo que tiene que ver con los gestos, con las tonalidades corporales, con los sonidos, con los olores, con los tonos de voz, la importancia discursiva que le damos a eso. Así que vamos a escucharlo a Mario un rato para después abrir los micrófonos y conversar, porque esto es una gran conversación, como los libros en general, la poesía en general, son una gran conversación. Así que adelante, Mario, un placer. Bueno, muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación de la PPG. También gracias por poder compartir, como dicen, una gran conversación. Eso me genera mucha incógnita. ¿Qué significará una gran conversación? Este, lo pienso como una conversación, como un diálogo. No es la Ujú, presentación de un libro, sí la conversación acerca del libro. ujú, Cuando
Cuando apareció el primer flyer sobre el libro, aparecía el título, nada más, La escena desencontrada, y no aparecía el subtítulo. Bueno, primero me alarmé, después me resultó de lo más atractivo. ¿Cómo sería este libro que tiene un título y un subtítulo sin ese título? Entonces pensé, qué bueno, no sé si es equivocación, fallido, lo que sea, que aparezca solo la escena desencontrada, que sería el centro o lo Mm, central del libro. En todo caso, diría después cuál es la significación de los subtítulos. Claro, uno siempre se encuentra con escenas. Nélida lo decía, que los psicoanalistas vinculares piensan en escenas, escenas que comparten. Eh, y el título tiene que ver con la ilusión de la escena, como si a veces en el mm, campo de lo grupal del psicoanálisis, del psicodrama y del teatro, hay una ilusión que esa es la escena, ¿no? Y a veces hay un realismo ingenuo alrededor de eso. Entonces a mí me resulta sumamente interesante, de alguna manera creo que me inspiro, entre otras cosas, ¿no? Como en Freud, cuando habla de análisis terminable e interminable, escena encontrada y desencontrada. La palabra desencontrada, creo yo, va en el sentido de no quedarse, sería en el imaginario solamente, sino poder derivar. Bueno, la palabra derivar para mí es muy importante. Hay un poema que yo lo utilicé como epígrafe, un verso. Mi destino por el río es derivar. No sé si me equivoco, si es derivar o navegar. Es de Jaime Dávalos, ¿no? mm, Pero lo voy a dejar como derivar. Mi destino por el río es derivar. Mi destino por el río es desencontrarme. Claro, pero si fuera solo desencontrarme, es es estar perdido siempre. Entonces, la, la barra que marca el desencontrada, hay una barra entre des y encontrada, permite ese diálogo entre lo que uno encuentra y lo que uno no encuentra. Esto es sumamente importante para el tema de la identidad, porque quienes trabajamos mucho con el cuestionamiento de la identidad, al mismo tiempo nos es muy importante, especialmente con pacientes adolescentes o con quien sea, poder valorizar la identidad, el momento de una persona. Poder sería poder encontrar una identidad. Y en todo caso, a partir de eso, poder deconstruirla, pero no quedándose desnudo y perdido en el mundo. A veces cuando trabajamos en un grupo, termina la reunión, sería, ¿cómo la gente, sería, cómo no queda desnudo en la calle, con todo lo que significa la calle en este momento, ¿no? El dengue, la represión, la inseguridad. Entonces, no, tengo que saber dónde estoy. Esto tiene que ver, esto tiene que ver con el tema de la identidad. Pero si te quedas solo en la identidad, eh, claro, corre varios peligros. Uno de ellos es lo que decía Winnicott acerca del falso self. Otro es quedarse simplemente en esto de lo imaginario.
yo soy así nada más. También es el poder derivar con las identidades. Y algo del trabajo con la máscara que nosotros hacemos tiene que ver con este juego de enmascarar y desenmascarar. Diría que esa dupla forma parte de aspectos centrales de nuestro trabajo. Sería me oculto y al mismo tiempo me desoculto. Me, me fue muy importante leyendo a Heidegger que él trabaja mucho con una palabra que se llama aletheia, una palabra que viene del griego, que A es la palabra, este, el aspecto supresivo, y letheia es cubrir o cubrirse. El aletheia sería descubrirse, como si esto estuviera muy relacionado con la problemática de la verdad. Claro, ahí nos podemos preguntar de qué verdad estamos hablando, con ese juego, claro, con ese juego hamletiano de ser o no ser, como siempre en esa escena de Shakespeare, muchas veces se lo representa con una calavera en la mano, como sería ser o no ser, estoy vivo, estoy muerto. Claro, también hay otras cosas que vienen, que son los espectros. Derrida trabaja mucho este tema de los espectros. Él tiene un libro, creo que se llama Espectros de Marx, y trabaja mucho con Marx los espectros. En Marx, este, en Shakespeare y en Freud. Claro, pero yo digo, ¿por qué estoy hablando de los espectros? Podría decir que son los fantasmas, ¿no? El famoso comienzo del manifiesto comunista dice, un fantasma recorre Europa. Espero que Milei no se enoje si yo estoy diciendo esto y me acuse de estar haciendo no sé qué cosa, pero sí, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Algunas traducciones dicen un espectro, Mm. claro, y sería la conexión con el fantasma, como la encarnadura del fantasma en la máscara. La máscara no existe si no está el fantasma, si no hay fantasma, si no es un trozo, un objeto cualquiera. Pero claro, podríamos pensar que en el arte en general, el objeto es un objeto fantasmatizado, independiente de la voluntad del creador. Me pregunto cómo seguir presentando este libro. Eh, claro, yo le diría algo sobre el subtítulo. Claro, con el título directamente está el juego. Hay algo que cuando yo trabajo con psicoanálisis, cuando trabajo con psicodrama, a veces hay una ilusión sobre la escena. Esa es la escena verdadera. Y en todo caso, digo, es una verdad provisoria, cambiante. Hoy es esa escena, dentro de segundos hay otra escena, y otra y otra. Escena encontrada y desencontrada. Claro, pero esto no se refiere solo a la escena, se refiere a la teoría.
en el sentido de la peligrosidad del dogma en cualquiera de las teorías que nosotros juguemos. Entonces, quedar encerrado en el dogma y esto es así. Ahí hay una diferencia muy grande entre religión y dogma, ¿no? Hay religiones como muy creativas y que siguen trabajando con el pensar y el sentir. Hay otras que se quedaron en un dogma y aplastan la sensibilidad religiosa, diría. Independientemente de que sea una creencia o no una creencia, pero la creación que hay alrededor de eso. ¿Y por qué el subtítulo? Psicodrama, clínica, teatro, poética, psicoanálisis, máscara. Bueno, Nélida mencionaba algunos de los libros que yo he publicado. Diría que mi modo de trabajo, mi modo de ser y demás, tiene que ver con estos aspectos de la multiplicidad. Yo recuerdo que en la época que estaba terminando, cerrando la, la confección de este libro, confección parece como que fuera la confección de una modista. No sé si es muy distinto la confección, los tejidos, los textos. Me resulta atractiva la palabra confección. Pero cuando yo estaba terminando de escribir este libro, al mismo tiempo que lo estaba escribiendo, estaba haciendo una puesta en escena de una obra que yo, una especie de collage de distintas obras que yo estaba armando en ese momento, que le puse como título Pieza de muñeca. Entonces, por momentos me metía, me sumergía en el libro y me surgía una escena para esa obra, o estaba metido en esa obra y dialogaba con Deleuze, un libro que él tiene relacionado con el teatro, con un director italiano, Carmelo Bene, muy importante, y algunas de esas reflexiones me llevaban nuevamente al libro. Por momentos me decía si no me perdía. Bueno, siempre me lo pregunto. Claro, al tener esos libros digo, bueno, no, por ahí me perdí, pero tengo esos lugares como balizas sobre mi práctica personal, profesional. Pero Freud se refiere mucho al tema de la escena otra del inconsciente. En un libro de la Bar y Nancy, dos filósofos contemporáneos que ya fallecieron, eh, Nancy hace muy poco tiempo, la Bar hará unos años, hablan, citan de la autobiografía de Freud, un momento donde él se refiere a, sería, los trabajos, parafraseo, ¿no? Los textos, especialmente psicoanalíticos, y los textos que parece como que se alejaran del psicoanálisis, que el joven Freud comenta de un modo por el estilo, como Tótem y Tabú, la preocupación que él siempre ha tenido por el tema de la cultura, por la problemática de las masas, y habla de una escena más amplia. El libro se llama El pánico político, como que el pánico estaría alrededor entre la subjetividad individual y la subjetividad social. No podemos desgajar, desde mi punto de vista, lo individual y lo social, y lo sociopolítico. Diría que Freud no lo desgajaba, sino que en algunos momentos se metía más, por ejemplo, en algunas situaciones de segunda tópica,
pero esa segunda tópica no estaba desgajada de más allá del principio del placer o de otros libros que el Psicología de las masas y análisis del yo, libros hermosísimos, ¿no? Que no se pueden dejar de leer, son libros en constante recreación. Y los psicoanalistas, por suerte, tenemos esas bases como para poder referirlas y referirlas. Entonces, en algún momento se acusaba el psicodrama, voy al subtítulo, en un momento se acusaba el psicodrama. Me acuerdo que Tato Pavlovsky decía que en la APA lo acusaban de, de actuador o de psicópata por trabajar, por llevarlo a la escena de la sesión. Qué interesante, es muy interesante todo esto en relación a la historia del psicoanálisis también, ¿no? Porque el psicoanálisis supuestamente nació con una determinada pureza y luego empezó el psicoanálisis de niños, lo antropológico, lo grupal. Bueno, una corriente muy importante que se llamó psicodrama psicoanalítico. Uno de los cultores era Ancier, otro eran los Lemoine. No eran alguien me dijo, ¿son hermanos los Lemoine? No, es un matrimonio, le comenté. Ojo con lo incestuoso. En la Argentina ahora tenemos unos hermanos que no sabemos cuán incestuosos son o no, este, pero los padecemos. Bueno, en la Argentina la corriente del psicodrama psicoanalítico estaba muy fundada por Tato Pavlovsky, Carlos Martínez Buquet, Fidel Mozo, Hernán Kesselman. Bueno, ellos publicaron un trabajo que era dramatización y actuación, pero en algún momento alguien me decía, pero con el psicodrama no caes en lo imaginario. Me resultaba de lo más interesante esos diálogos. Yo en algún momento respondía, cuando aún lo imaginario y lo simbólico parecía que tenían una relación de amo y de esclavo. Yo decía, no, no, no caigo, subo a lo imaginario. En todo caso, es quedarse solamente en lo imaginario y no poder jugar con los tres registros. La práctica del psicodrama, y eso se relaciona mucho con el teatro, ¿no? Badiou tiene una definición sobre el teatro que es algo así, parafraseo, no es exacto, ¿no? Dice, es una conjunción de una idea eterna y un azar, aunque el azar, en la función está el azar. Bueno, la clínica, el otro de los términos, la clínica, por supuesto, es algo que ejerzo a nivel grupal, a nivel individual. No sé si la mayor cantidad de tiempo es una clínica individual o es grupal, con grupos chicos, con grupos numerosos. Esto tiene una larga historia. Bueno, este, esto se relaciona con un- una performance que creamos junto con Elina Matoso, que ella dirige el instituto junto conmigo, que se llamó y se llama Mascarada. La creamos en el 78 en plena dictadura, con público numeroso, que se colocaba, construían máscaras con técnicas plásticas sencillas. Y luego se trabajaban en escenas en pequeños grupos y en grupos numerosos. Cuando hablo de grupos numerosos, pueden ser en esa con la mascarada, ¿no?
no en otras actividades, pero pueden ser 25, 50, 100, 300, hasta 500, no más, por favor, no más. Hemos hecho durante esta época cosas de ese tipo. Bueno, hay una frase de Eve de Bonafini, cuando hicimos una mascarada con las madres de Plaza de Mayo, en un congreso de salud mental y derechos humanos. Con muchos de ustedes me he cruzado en alguno de esos congresos. Eve, cuando presentó la mascarada, dijo: la mascarada es la fiesta de la resistencia. Y yo se lo agradecí enormemente, nunca la habíamos pensado de esa manera, ni como con esa unión de fiesta y de resistencia. Bueno, la mascarada ahí está muy relacionada con el origen del teatro, las fiestas dionisíacos, el teatro griego. Los símbolos del teatro es una máscara de la tragedia y una máscara de la comedia. Los símbolos del psicodrama es una silla, son dos sillas encontradas. Bueno, hay toda una historia alrededor de eso. Poética, voy más rápido, ¿no? Poética, el título de uno de mis libros se llama Poética del desenmascaramiento. Claro, como muchos de estos conceptos no se terminan de definir. La poética, para algunos autores, especialmente se refiere al análisis de la literatura. Creo que poética viene de una palabra del griego que viene de poiesis, y yo la tomo en el sentido: ¿cuál es la poética de un analista o un psicodramatista? La poética se crea con el otro. La importancia del otro es importantísimo para estas distintas disciplinas. No se crea en la relación con el otro. También, para mí es muy importante el tema del estilo, la poética como estilo. Por ejemplo, como estilo de la escritura. Hay un artículo en este libro que se llama El emperrado corazón Amora. No es un título que yo colocaría, no me atrevería a escribir un título así. Es un título de un verso de Juan Gelman, que luego lo transformó en un título de un libro. Bueno, y yo lo incorporé como título de uno de los textos. Claro, la incursión en la poesía, porque no es solo la poética, sino la incursión en la poesía, este, me lleva a tener una especie de hipocondría de las palabras, de las comas, de los puntos suspensivos, de los puntos, de los guiones. Durante mucho tiempo yo lo que escribía en poesía lo denominaba estudios. Claro, es- este, claro, si los comparamos con los estudios de Chopin, es una omnipotencia ponerle estudios. Pero ¿cuánto era una prudencia, cuánto era una omnipotencia? Bueno, me parece que ahí estoy recorriendo algunos de los elementos del subtítulo, ¿no? Y, revisando algunos textos en relación a esta presentación, me reencontré con una carpeta de textos que yo escribía mientras escribía este libro, que algunos pasaban al libro directamente, y otros, como le sucede a muchos escritores o los que escriben, que se publica una parte. Eh, claro, como que el libro tuviera un foro,
o tuviera varios coros de distintas entonaciones, de distintas tonalidades, de distintos colores. Algunos son impresentables y otros podían presentarse. Pero es interesante que tenga este, como si fuera un aval interno. En el teatro se habla que un actor debe tener un texto interno, aparte del texto del autor con que está trabajando, tiene que tener un texto interno como para solventar eso que está representando frente a la mirada de los otros. El escenario, que es una palabra que a mí me encanta, está muy relacionado con escena. Escena, perdón que hable del griego, pero escena viene de esquené, que es el tema de la espacialidad. Claro, Heidegger tiene trabajos interesantísimos acerca de la espacialidad. Es verdad que su libro principal de los años 20, no sé si es 27, eh, se llama Ser y Tiempo, pero tiene unos textos acerca de la espacialidad sumamente importantes, el tema de la espacialidad, del ser, y hay algo del ser que se juega en esa espacialidad de la escena y del escenario. En el Zoom, este, por momentos tratamos de no ver el escenario, no ver cuál es el fondo de la persona con que uno, por ejemplo, en terapia individual o en grupal, se reúne. Pero últimamente yo estoy percibiendo mucho los escenarios y las imágenes y las figuras, y me parece que son muy ricas, forman parte de la palabra. Sí, forman parte de la palabra, porque la palabra no es solo lo lingüístico, sino, bueno, Freud lo ha trabajado mucho con el tema de la representación de palabras, representación de cosas, de las sensibilidades, quien ha trabajado mucho y para mí ha sido una referente sumamente importante, es Kristeva. Ella tiene varios libros, uno de los libros, cuando yo empecé a trabajar con máscaras, consulté dos consultores que yo tenía, era Rafael Paz, un gran psicoanalista, y, y Raúl Ciarreta, que era un filósofo que enseñaba, que sabía cualquier cosa de filosofía, y Lacan, bueno, y uno de ellos dos, no, creo que Ciarreta fue que me recomendó leer el libro La semiótica. Y le menciono esto porque en la semiótica, Kristeva hace una relación muy intensa con, eh, con lo grupal, con las mascaradas de la Edad Media, y con lo carnavalesco. Y esos han sido elementos sumamente importantes. Claro, yo publiqué en el 89, publiqué en la revista de la Asociación de Grupos, un artículo que se llamaba Trabajo en lugares simultáneos y estructura carnavalesca. Era una especie de artículo de tesis, porque en algunos de esos momentos se decía, bueno, ¿cuál es la escena del grupo? Como si se buscara una escena única. Y a mí me interesaba la multiplicidad de escenas. Y con lo carnavalesco trabajé mucho el tema de la multiplicidad de escenas. Y ahí me ayudó mucho ese texto de Cristeva y otros más que ella luego trabajó sobre el tema de la revuelta y creo que en ese libro empieza a ver, empieza a hablar de momentos del lenguaje en Freud. Pero
yo diría de parar en este momento la, Bueno, la dale. charla. Me voy entusiasmando y sigo hablando, pero me parece bueno poder dialogar. Ujú. Ya que No ya sé qué hablé te de la parece, Nélida. conversación, ya que hablé de la conversación, ¿no? Porque tampoco se Claro, trata de espolear el libro, que lo compren, ¿ok? Me parece que el tema de la conversación viene con esta capacidad tuya de poder articular, unir, tejer todo un recorrido, ¿no? Pasos, saltos, ¿no? Porque nadie puede hacer recorridos lineales, ¿no? Ni cronológicos, claro, este, sino que, bueno, que van, ¿no? Como van, como fueron pasando también adentro tuyo y en tu experiencia, ¿no? sí. Me hiciste acordar de la construcción de máscaras y de las mascaradas. Este, bueno, pero no, no se trata de que hable de la experiencia ahí en el instituto, que fue muy hermosa y siempre la tengo presente en mi acervo. Este, Me parece que hay algo que te caracterizó y que te caracteriza y que, bueno, y que aparece en esto que estuviste diciendo y que ahora vamos a abrir después los micrófonos para que cada uno diga lo que le ha ido resonando y lo que tiene ganas de intercambiar y de comentar y de decir, que es la multiplicidad. Porque creo que la rigurosidad con la que vos pudiste ir por distintos caminos, aún más allá de las críticas y lejos de los dogmatismos, es realmente admirable. Porque poder ir del teatro al psicodrama, al psicoanálisis y no sentirse que se estaba cometiendo un delito más o menos, como muchas veces pasa, ¿no? En algunos ambientes psicoanalíticos donde aparece el tema de la pureza, cuando Freud Lacan, ninguno de ellos tuvo nada que ver con la pureza, precisamente, y que por eso pudieron pensar y ser grandes pensadores como otros, ¿no? Este, y me parece que eso es tan valioso, que está bueno, ¿no? No solo resaltarlo, sino escucharlo. Y se te escucha todo el tiempo eso, ¿no? De ir, venir, en distintas disciplinas, manteniendo, manteniendo un rumbo, porque sí que podés decir dónde estás, ¿no? No podés, no, no estás totalmente perdido ni desencontrado. Y bueno, me pareció muy, muy hermoso todo lo que fuiste diciendo. Y bueno, no sé cómo te sentiste vos diciéndolo, pero bueno, si querés podemos ir abriendo micrófonos para que otros puedan decir lo que les pasó escuchándote. ¿Te Mira, parece? me sentí entusiasmado y me siento entusiasmado. Me dan ganas de seguir, de decir algunas cosas más en relación a lo que vos estás diciendo. Mm, Este, pero por ahí digo una cosa muy pequeña, como sí, sí, sí. siento que son rumbos, Mm, son líneas de trabajo, y a veces cuando me travesías, definen, bueno, ¿cómo? travesías, ¿no? Sí, claro. Y ahí asocio, por un lado, con Machado, que dice, no hay camino, se hace el camino al andar. Ujú. Lo de las estelas, las estelas en la mar, que después se puso como canción y demás. Y lo otro cuando me pregunten, bueno, ¿cuál es tu orientación? Y yo, una de las cosas que me gusta decir es la errancia. Mm, Permitirme una errancia, que es algo así como un navegar. este, bueno, ¿en qué medida el análisis no es una errancia? ¿En qué medida la asociación libre no es una errancia? Y poder sería liberarse de X cosas y poder escuchar al otro como para poder recrear entre la práctica, la teoría y esas cosas. y la palabra como cuerpo, ¿no? Porque vos decías la palabra no es solo lo lingüístico, ¿no? Claro, Esto tiene que ver con el cuerpo, con el pensar, con el sentir, ¿no? Es decir, sí, este, totalmente.
y cómo aparece todo eso en el teatro, en la poesía, ¿no? En las Sí. máscaras. este, Es cuerpo y mundo también, podríamos decir. sí, claro. Mm, sí, sí. Bueno, Patricio, ¿podés abrir los micrófonos? ¿Te parece que abramos? Y vamos viendo lo que surge. Bueno, Sí, Así claro, claro, erráticos, sí. erráticos, erráticos vamos. Y después levantan la manito, para tener un cierto orden de que puedan ir hablando sin superponerse. listo. A ver. Mélida, vos das la palabra a quienes quieren ¿Cómo? hablar. Sí, pero no vi manito levantada, entonces ni veo que tengan habilitados los micrófonos. Ahí está Rubén que levanta la mano, pero no tiene habilitado el Cada uno micrófono. puede habilitar su micrófono. Está habilitado para que cada uno Ahí está, cada uno desee ya lo poder puede escuchar. hacer, así que no duden en eso. Y Rubén levantó la mano, ahí lo vi. Este, así que voy a darle la palabra a Rubén primero, ¿sí? Desmuteate. Ahí está. Ahí está, bueno. Ahí está, te desmuteaste. Bueno, Mario, un gustazo enorme escucharte. Un A ver, placer, un placer. realmente, sí, sí, sí. Bueno, maravilla realmente tu transmisión. Empezaría, ¿verdad? Con esto que vos recordabas de aquella mascarada con las madres. La verdad es que esto que dijo Eve de la mascarada es la fiesta de la resistencia. Qué actual, qué bien que nos viene hoy. Realmente, Sí, Mario, y Nérida, y bueno, y la invitación, digamos, ¿no es cierto? Porque ahí la apuesta que tenemos hoy como, en principio como ciudadanos, pero como psicoanalistas también, es este horizonte que vos traes hoy de cómo trabajar la escena, lógicamente en la clínica, también en la perspectiva de nuestro trabajo. Y por supuesto, esta dimensión del jugar con los tres registros. Ahí hay una apuesta teórica y clínica y existencial crucial, dicho así, porque yo creo que en esto de jugar, yo creo que está ahí desde el juego del niño, que vos lo mencionabas, que abrió tanto, ¿no? En la clínica en relación a lo vincular, la escena. Está, entiendo yo, los juegos preliminares del erotismo, digamos, ¿no? Está la cuestión del juego escénico, ¿no? Y está la apuesta, pero no es sin los tres registros operando en su complejidad, digamos. Por eso me parece que vos sos, digamos, en ese sentido, el juego allí es de una rigurosidad exquisita. Dos cositas más rapidito porque creo que todos queremos comentar en principio esta etimología de Esquené. Yo le agregaría además ¿no? de la riqueza de la espacialidad. Y yo, Guillermo Macchi, ¿te acordás, no es cierto?, en su teoría de la sí, escena, y claro. más él justamente, digamos, traía que el griego daba cuenta también de tienda de campaña. Yo lo escuché a él diciendo que era tienda de campaña. No sé, a mí me gusta mucho porque yo entiendo que cada momento es eso, es una tienda de campaña, se pone y se desarma, como bien señalás vos cada vez, digo, en la multiplicidad, por otro lado, riquísimo esto de la multiplicidad. Y, y creo que en tu trabajo, la cuestión de una escena dentro de otra escena, ¿no? Y el analista o la persona que está, digamos, poder verse en la escena, digo, como, bueno, el famoso Velázquez y sus meninas, ¿no? Creo que me parece que ese es el paradigma de la escena en el cada vez, digo, uno siempre está ahí, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo se descuenta.
¿no? Como él decía, yo no pinto la infanta, no pinto el perro, pinto el vacío, decía él, ¿no? Bueno, y ahí está el vacío, este, el espacio vacío de Peter Brook, ¿no? Esto es lo que me resuena de lo que vos traés, Mario. Me parece que el compromiso ahí con la escena es verse incluido, deshacerse. Me parece fantástico la cuestión de la identidad, realmente en esto de desencuentro, desenmascarar, ¿no? Me parece que ahí esta identidad, que quiero valorar enormemente, rescatar la identidad en tiempos donde bueno, parece que es mala palabra y muy por el contrario, vos lo precisaste muy bien, ¿no? A la intemperie del mundo contemporáneo, cómo encontrarse, sabiendo que uno se desencuentra desde ya. Gracias, Mario, la verdad que un gustazo enorme estar aquí con vos. Gracias por tus palabras, me dan ganas de comentar algo. Comentá, Claro, Mario, porque por eso hablábamos de conversación. Dale, dale. sí, Un bueno. placer. Este, en la etimología, el Machi, una persona extraordinaria, ¿no? Unos libros que quedaron, muy pocos, pero muy buenos, Joya. ¿no? Sí. También él refiere tienda de campaña y también en la etimología está templo, Ah, está el wow. templo. Sí, Buenísimo. muy interesante esto. Y yo cuando vos nombraste los tres registros, que yo lo había nombrado también, Sí, por yo por eso un momento sí. se me ocurrió pensar que muchas veces en el trabajo analítico yo no pienso en los tres registros, Claro, pero creo estar en los tres claro, registros. claro. Ah, Claro. Jugar, ¿No me? jugás en toda la Sí, sí, riqueza de la apuesta en el juego. Una sí, cosita, esto que traes de templo, ¿te acordás de Tadeusz Kantor? Cuando estaba en la escena él como una misa, extendía ahí el mantel, ¿no? Verdaderamente un ritual, era realmente un ritual, ¿no? Esta es la escena de sí, Tadeusz sí, Kantor, ¿no? sí. Yo recuerdo mucho las puestas de Tadeusz Kantor. Fui a Cracovia y vi wow. en un sótano que Ah, queda como el lugar, como un museo, y sus mm, piezas fueron maravillosas y fue ah, para mí muy inspirador para las puestas teatrales que yo he hecho, maravilloso. especialmente para una de las últimas. Y lo de Maravilloso. Velázquez, no puedo dejar de recordar las meninas de Picasso. Claro. Ay, Qué, la impres- variación. Mm. qué, qué impresionante, cómo en vez de dejar simplemente una ventana, pone un televisor ahí. Qué extraordinario, Ah, cómo mete Velázquez con un televisor. Qué extraordinario, ¿no? maravilloso, 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 maravilloso. Mm. Bueno, además, Mario, estás hablando con un exquisito como Rubén de la escena, que él se especializa tanto en cine y nos nutre tanto cuando hace sus presentaciones, así que se juntaron dos potencias para comentar el tema de las escenas, Ahora ¿no? que vos Eso decís eso, yo pienso cómo habla Eisenstein de, por momentos habla de escenas y por momentos habla de imágenes. claro, Claro. Ujú, claro. ujú. Muy interesante esto, porque en cine en general se habla de imagen, Claro, Mm, claro. como Eisenstein en algunos lugares habla de escena. es que es, Mm. claro, es que, Sí, bueno, sí, 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 también sí, son sí. escenas, Claro, claro. claro. Ujú. Sí, Bueno, veo la mano levantada de, gracias Rubén, de Carlos gracias, Pachu. Ru. Bien. Bueno, Mario, te felicito. Yo creo que vos sos un verdadero artista, digamos, y que tu errancia en la multiplicidad me parece que es que vos citás tantos autores como que las teorías y las prácticas están en el medio de los autores, ¿no? Y vos vas tomando cosas de cada autor y las haces propia también, ¿no? Le das un contenido propio a esto. Ahora, yo quería preguntarte si las escenas desencontradas tienen que ver algo que ver con las escenas temidas de los psicodramatistas que planteaban, ¿no? Sobre todo Tato Pavlovsky, ¿no? Y si las escenas desencontradas también tienen que ver con en la realidad, ¿no? Si estamos desencontrados con la realidad,
donde estamos, según dice Foucault, el poder se da a través del discurso y el discurso genera subjetividades. Y las subjetividades actuales parecen bastante desencontradas con la realidad que vivimos, ¿no? Así que bueno, quería saber qué opinabas sobre eso, ya que vos mencionaste a los hermanitos que nos gobiernan, ¿no? Entonces, por eso pensaba que era una realidad bastante desencontrada, una escena bastante desencontrada con la realidad, pero que tiene un fundamento del discurso subjetivo bastante fuerte, que genera subjetividades. Sí, sí. Ahora que vos nombraste a los hermanitos, no puedo dejar de señalar dos escenas que fueron tras la asunción de él como presidente, el discurso que se mandó de espaldas al Parlamento. Claro. Me pareció que era una marcación grave, muy grave. Y Ujú. luego la escena en la catedral, que había este, mandatarios religiosos de distintos orígenes, católicos, maometanos, judíos. Parecía que todos le decían por ahí, como que él era un enviado de Dios, que tenía que ver con Salomón, con Moisés. Muy grave todo eso, muy grave, ¿no? Como de alguna manera él sigue como si fuera un enviado de Dios, ¿no? Habla del cielo, en las luces del cielo. Eso Bueno, es un discurso eso. sí, sí, como muy, muy peligroso sobre eso. ¿En qué medida me pregunté si eso no era una escena temida, ¿no? Mm. Si esa escena de él no es una escena temida. Y claro, sí, las escenas temidas pueden ser como escenas desencontradas. Y como si la tarea de quien trabaja con las escenas temidas del otro fuera poder encontrar algunas de ellas. Claro que después aparecen otras, ¿no? Pero poder trabajar es un modo de ampliar el campo, la perspectiva de la persona que está trabajando sobre eso, ¿no? Y, y sí, claro, tienen que ver con la realidad y cómo nos empapa la realidad, este, arrasa por momentos la realidad. Por eso es muy importante el tema, creo yo, para mí, lo de la escena encontrada y la escena desencontrada. Salir del reduccionismo, como uno dice, bueno, la verdad es esta. Ujú. Y no, Lacan tiene una frase que es maravillosa que dice, la verdad se juega entre líneas. Ujú. Ujú. Y bueno, como sería por eso cuando te quedas con una verdad, saber que hay otra y poder jugar con ellas. Sí, Gracias, también dice Carlos. todos los sistemas son delirantes, dice Lacan. Claro, claro. Poder jugar con esos delirios y poder deconstruirlo. En ese sentido, Derrida trabajó mucho con el tema del deconstruir. Sí, Y la verdad que volver a leer a Derrida es sí, fantástico. sí, sí. Algo de esto, de lo que estabas hablando, también tiene que ver con algo que vos decís en tu libro con respecto a lo público y lo privado, ¿no? Y la relación, Sí, y cómo están, se influyen mutuamente, ¿no? Más allá de la conciencia que haya de eso, ¿no? Más allá de quien crea que está de un lado o del otro, ¿no? Este, sí. mm, no Están sé como si... muy entrelazados lo público y lo Claro, privado. ¿Qué es más claro. público? ¿Un cuadro en Caballete o un mural? Ujú. Claro,
¿no? ¿O qué Ujú. produce mayor transformación? Un cuadro de Caballete de una naturaleza muerta, que Ujú. bueno, que otros cuadros que son maravillosos que tienen, pienso ahora un cuadro de Berni, que creo que está en el Malva, que es la manifestación. Mm, Sí, mm, una joya. mm, 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 Un cuadro para ir a mirarlo y mm. Mm. mirarlo en este momento. ¿Puedo? Sí, 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 dale, Ajá. dale. Sabes, Mario, que mientras vos desarrollabas en un momento dado, anoté para mí en mi borrador acá escena y acontecimiento. Y justo ahí vos nombraste la cita de Badiou en relación al teatro, y quiero volver sobre ella, ¿no? Esta conjunción, vos traes ahí de Badiou, de idea eterna, ¿m? Y el azar. Me impactó muchísimo porque precisamente, ¿no? Yo creo que digamos, hay permanentemente una cuestión acontecimental en la escena, en tanto en cuanto se la juegue, digo, ¿no? Jugar la escena, ¿no? Como vos lo traes Claro, y me pregunto, realmente, creo que el impacto de la propuesta, digámoslo así, de Milei, creo que tiene que ver con un trabajo muy complejo de la escena, ¿no? Me parece que, a ver cómo lo puedo decir, me parece que es una performance, digamos, de una violencia, ¿no? En ese sentido, la pregunta es escena? O es acting o actuación, que son los otros términos que el psicoanálisis nos facilita, esa perspectiva de recordar, el recuerdo, repetición y elaboración, ¿no? Donde se abre ahí la instancia de la acción, dice Freud, la hieren, ¿no? O el acting, o la posibilidad de la actuación psicótica, digámoslo así, ¿no? Pero me parece que hay toda una perspectiva ahí muy compleja, ¿no es cierto?, de lo que es puesta en escena. Vos traéis esas dos, yo agregaría la de hoy cuando se encuentra con la general, parece que no se dice la general esta norteamericana con las ropas militares, aparece con la ropa militar igual que la otra. Potentísima esa escena, realmente estudiadísima, ¿no? Ahí digo, sin embargo, bueno, te pregunto, ¿cómo ves esto en términos de lo político, ¿no? Como Me- acontecimiento, dice Badiou, ¿no? La política como sí, procedimiento de verdad, pero ¿y esto cómo lo podemos pensar, ¿no? claro, me parece que no podemos dejar de pensarlo. Mm, Y yo tengo una visión crítica sobre la historia política argentina, sobre que no defendimos Mm. suficientemente la democracia, sí, que sí. ahora la perdimos, pero que Mm. por ahí teníamos más pensamiento crítico que pensamiento valorativo Mm, de la democracia. Y me parece que tenemos como una gran responsabilidad, como en alguna época decía Sartre, la responsabilidad de los intelectuales. sí, 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 Eh, sí. bueno, como una gran responsabilidad como para diferenciar esto que vos decís, acting, Mm. repetición, acontecimiento, poder aportar, aunque sea un cachito de grano de arena, para poder, claro, pero lo que pasa que esto no es solo, claro, volviendo a esta visión freudiana, no es una cosa solo del acontecimiento político, nos atraviesa en nuestra propia subjetividad, nos Ya. Ujú. atraviesa en la intimidad y atraviesa a los seres humanos que estamos viviendo y sufriendo esto. Ujú. Brecht tiene un comentario que dice, le sucedió a este, al otro, al otro, al otro, ¿no? Lo despidieron a este, lo despidieron Después al me otro, le vinieron a sacaron buscar. Sí. claro. Mm. 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 Sí, Norberto. Norberto, Norberto. Mm. ¿Qué tal? Hola, Mario. Me alegra Hola verte. Norberto. Después han pasado miles de años que no te veo.
¡Opa! Eso. Pues, no, en serio, qué sé yo, como sensación, ¿no? Me encanta volver a verte y escucharte. Y por Yo supuesto, también. muchas de las cosas que vos dijiste completamente o que largaste así me tocan en la medida en que, por ejemplo, me gustó mucho esta idea de verdad provisoria, ¿no? De no quedarse anclado en una verdad que no te permite pasar a otra. Y hay algo también que te quería comentar un poco, o que estoy un poco ocupándome, es el hecho de que eh, yo en las supervisiones con algunos colegas nuevos veo que se pierde mucho o no se toma, ya que estamos hablando de la escena perdida o la escena no encontrada, desencontrada, se pierde muchas veces la escena que está a la vista, que está ahí nomás, en aras de una tendencia lenguajera, una tendencia a volver a la novela familiar del neurótico y todo esto, ¿no? Lo que te quiero decir que a veces la escena, a mí me parece que no es que nosotros hacemos escenas, sino que las escenas nos producen a nosotros. Entonces, en ese sentido, a veces me impresiona cómo hay todo un movimiento de cercanías, de distancias, de miradas, de tocamientos que no son tomadas como material clínico. Yo sé que es difícil traducir a, a lo discursivo aquello que no es momentáneamente no discursivo, ¿no? Pero digamos, como un énfasis veo, o como una parcialización de lo que ocurre en un grupo o en una familia o en una pareja a los intercambios verbales, perdiéndose, perdiéndose de vista lo que está ocurriendo, que a veces es un lenguaje discursivo y muchas veces es un lenguaje no discursivo y que se va, o que no es tomado, o que es difícil tomarlo. Bueno, estaba, este, Lo, me resonaban algunas de estas cosas en relación a lo sí. que vos decís, Mario. Norberto, apenas empezaste a hablar y a contar esto, asocié, después pensé, no, no sé si decirlo, porque no sé si... esto del Principito, que él decía, lo esencial es invisible a los ojos, Sí, 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 sí. Claro. ¿no? Ajá. Está Y, bien. y por otro lado, perder lo que aparece como no discursivo es perderlo a Freud, Mm, sí, ¿no? totalmente. Como Freud en los estudios sobre la histeria, en su trabajo sobre la histeria, poder ver esa pierna que no se mueve, no era tanto lo discursivo, era especialmente lo que no tenía palabra, Ujú. Ujú. Claro, ¿no? claro. Que- que tiene algo que ver con el materialismo. ¿Cuál es el materialismo? No es el materialismo ingenuo o limitado, pero ¿cuál es el materialismo que trabajamos? Bueno, te diría que yo trabajo, ¿no? Tiene que ver con eso. Yo, como la sensibilidad en relación al otro. Y ahora me haces acordar, yo, mi consultorio está en un entrepiso, tiene 7 escalones. Me acuerdo en algún momento cuando las pisadas de los que suben, aunque yo no lo estoy viendo todavía, el sonido de la pisada que sube, por un momento me es muy importante. Este, Sí, claro. bueno, los gestos. de- Yo trabajo mucho con el tema del gesto. ¿De dónde vienen? No sé bien, pero trabajo mucho con el tema de la gestualidad, es clave. El gesto, en algún momento teorizamos algo así que la relación cuerpo, gesto, escena. Un gesto puede estar por fuera de la escena, pero también se la puede percibir en una escena y como sería en el camino de la palabra.
pero no siempre está en el camino de la palabra. Claro, Por ejemplo, la claro. danza contemporánea no va en búsqueda de tal o cual otra palabra. Y en el arte muchas de las cosas suceden de esa manera. Claro. Pero en nuestra tarea como analistas, poder darle palabra a aquello que no lo tiene o que aparece de esa manera, parece muy importante. Y bueno, cuando vos dijiste estos supervisiones, gente nueva, bueno, ¿en qué medida no se refiere a la contemporaneidad, Mm, ¿no? Poder percibir lo real de las escenas en la contemporaneidad versus la intermediación de las cosas que intermedian, ¿no? Yo creo que ahora estamos con la intermediación de lo virtual, pero me parece claro. bueno como para el diálogo, ¿no? Pero a veces lo virtual, la otra vez estuve en una mesa con gente que trabaja adicción al juego y las adicciones, y bueno, muy bravo esto, ¿no? Sí. Eh, Mm. Bueno, Y la gracias pérdida Roberto. por ahí de lo obvio, ¿no? De no darle importancia a lo obvio o a naturalizar. ¿No? Estaba pensando en eso que decía Norberto, en eso que por ahí aparece en una supervisión de cosas como si se dejaran pasar por obvias o por naturalizadas, ¿no? Como que las Eh, cosas son así y cuando hay Nelly, algo de eso, sí. Nélida, quería recordar a raíz de esto que, por ejemplo, Virginia Woolf decía, los temas importantes aparecen en las cosas poco importantes, Mm, ¿no? En estas cotidianeidades naturalizadas que nos llevan puestos, ¿no? Esto es. ujú, sí, sí. Claro. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, ahí hay una manito. Vale, pero estás muteada. A Ahí ver, voy. ahí va. Buenas tardes. Eh, bueno, Mario, siempre es una alegría escucharte. Resueno con un montón de cosas de las que estás compartiendo. En relación a esto de la escena desencontrada, lo relaciono, se me viene una entrevista que leí hace tiempo que le hacían a Olga Orozco, gran poeta, y ella, entre las cosas que planteaba que cuando escribimos, escribimos apuntando hacia un centro del que somos desviados por nuestras propias palabras. Y me resuena muchísimo eso también en relación a esto de la escena desencontrada, ¿no? Bueno, cómo ir en la deriva, vamos encontrando, desencontrándonos, entre paréntesis también, desencontrándonos en relación al otro. Y esto de, bueno, estos fragmentos que se van como por momento presentando, representando, eh, armando en verdades que siempre son provisorias y van encadenándose unas con otras. Y en este interjuego que vos siempre proponés, bueno, habilitar justamente eso, la deriva y el juego, ¿no? Para que algo de esto pase. Y teniendo, incorporando que siempre es eso y es otra cosa, como lo que dice Olga Orozco. Me resonó mucho eso, entre un montón de cosas. Bueno, quería compartir algo de esto. Gracias. Comparto, Mm, vale, comparto totalmente lo que estás diciendo. Sería sería no esconderse en la máscara de la palabra, sino permitir que la palabra permita determinados desenmascaramientos
como modo de relación con el mundo Mm. y con el otro. Y con uno mismo, Pensaba ¿no? con esto de la deriva, ¿no? Eh, no sé por qué se me parece como la palabra fugacidad, que está tan como en estos tiempos, la fugacidad, el Instagram, la liquidez con que todo va pasando. Entonces, como frente a esa fugacidad, la figura de la deriva, del derivar, de un tiempo de exploración, de un tiempo de juego, eh, como rescatar eso, como la figura de la deriva. Mm, mm. Sí, sí. Sí, a mí me impresiona la materialidad de una de las palabras que vos decís, que es el tema de la fugacidad. Yo no sé si será por la hora en que estamos tan cercanas al mediodía, que me hace asociar con la fugaza. Está bueno. Que también, que es fugaz la fugaza. Ni hablar. Perdón, Gracias, Mario, es riquísima, pero ¿sabés qué? Entonces me llevas a volver sobre el tema de la imagen y la escena que vos trajiste como posibilidad de pensar. Quizás es una diferencia allí, ¿no? En principio, en relación a esto que se nombra tanto como la pregnancia de la imagen en el mundo actual, en relación a los Mm, gadgets, a la cuestión del consumo, digamos, a la impronta, ¿no es cierto?, que la tecnología posibilita, ¿no? En relación a esa nitidez y esa fascinación de la imagen y demás, una rica fugaza, una fugaceta ahora. Pero digo, al mismo tiempo, ¿no? Creo que lo que vos traís es cómo decantar allí el tiempo, pues también está la cuestión del tiempo en la escena, ¿no? Digamos, estos personajes, esta combinatoria imaginario, simbólica, lo real, en una temporalidad que me parece que es hoy lo que escasea, digo, ¿no? La cosa de la precipitación, ¿no? Me parece que en todo caso rompe con la posibilidad de la escena, ¿no? Yo vuelvo sobre un poco lo que decía antes de estas performances de Milei. Me parece que es tan arrasador, ¿no? Avanza tanto, digo, que paradójicamente yo creo que no hay escena, en el sentido estricto, digo, porque escena requiere de un asistente, de alguien que, digamos, pueda estar allí en la escena, digamos, tomar registro y lanzarse a una reflexión, a una decantación, a una sensibilidad posible. Me parece que entonces es el arrasamiento de la imagen de la tele de pronto, de las propagandas, del consumo, o en todo caso de las políticas arrasadoras, ¿no? Me parece que son imágenes también, pero de otro orden. No sé cómo lo mm, pensás vos, Mario, ¿no? Y lo pienso en un aspecto que es la recuperación de la temporalidad, Sí, ahí está. frente a la aceleración, Ahí está. ujú, frente a la aceleración de las mercancías, así sean ideales o propagandísticas o lo que sea, poder detenerse, Sí, 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 ¿no? sí, Dar, acá dar estoy. tiempo, Pausa. Mm, abrir al pensar. al pensar. Sí, sí, Heidegger lo trabaja mucho en un seminario que tiene sobre Heráclito, que dice por qué lo llaman a Heráclito el oscuro, y tiene toda una reflexión acerca de eso, acerca del pensar, ¿no? Frente a la vertiginosidad. El otro día, el miércoles, había un grupo que se hacía en forma presencial, venían como muy cargados de los acontecimientos, y parecía que tenía que trabajar con algún acontecimiento de ese tipo y les propuse trabajar con el silencio, mm, que es algo que yo trabajo mucho, mm, ¿no? Con el silencio y la quietud. Parecía un absurdo en estos momentos, pero pero bueno, era como si el salón donde estábamos trabajando se hubiera podido transformar en un lugar de confianza donde poder parar algo de eso, claro, conectarse con la respiración o con la música, con alguno de los poemas que incluí. Por claro. ejemplo, incluí un poema
de Juan L. Ortiz, que era un gran poeta argentino. Saer dice que es uno de los mejores o el mejor. Decía, Saer, ¿no? Que el poema empieza: no te detengas, alma, en el borde de esta armonía. Hermoso. Mm. Dale. Como caja de resonancia, ¿no? Pensaba la escasez de la pausa. Pensaba el salón como caja de resonancia en eso que decías, ¿no? De todo lo que se debe haber desplegado en el silencio, de todo ese ruido, ¿no? De todo ese ruido que traían, de todo ese Claro. barullo, esa velocidad, esa cosa que no se puede pensar, digamos, ¿no? Que no da lugar al pensar, no da lugar al pensar. Paulina está levantando la mano, dale Mm. nomás para adelante, desmuteate. Estás muteado. No, se escucha. Desmuteate, desmuteate. Mm. Mm. Estaba saludando. Hola Mario, hola a todos. Paulina, hola. Me encantó, tuve que hacer interrupciones porque me encajaron un débito de 14.000 pesos y viste, se me paran los pelos de punta. Pero lo cuento porque lo poco que pude escuchar era la poética, la poesía, la poética. Yo voy a contraponer a la poética, en realidad es una épica. Este señor se llama para mí Atila, por donde pasa, no crece el pasto, pero además pasa muy rápido mientras nosotros reflexionamos. No sé cómo contraponerlo, porque no sé cómo se contrapone. Tengo pacientes que los despidieron por WhatsApp. Entonces, mi pregunta es, y de corazón lo pregunto, ¿qué se hace o cómo? Porque me parece que nuestras herramientas en la época, viste, de la inmediatez, porque las pantallas y todo eso también lo son, ¿cómo, si tenemos algún recurso, que deberíamos tenerlo, pero no es que me ría de la poética porque la amo, pero ¿cómo se puede contraponer esto? Porque en verdad no, me encuentro como desarmada, diría. Y yo tomaría en esto que vos decís, si lo digo en macro, ¿cuál es la épica Sí. de un pueblo? Uh-huh. Si lo digo más pequeño, digo, ¿cuál es la épica de cada uno Uh-huh. frente cómo arrasa lo real y cómo nos llegan los débitos, que no son solo de 11 o de 14.000 pesos, sino nos llegan los débitos de la contemporaneidad? Uh-huh. Cómo poder encontrar respuestas y construir una épica. Me parece importantísimo lo que traes. Gracias porque en verdad es como sobreponerme, viste, a cada paso, decir, ¿qué hago? ¿Escucho la conferencia o dejo que esto avance? ¿Entendés? Es como un tironeo permanente. Claro, claro. Qué interesante esto que vos decís también. Si nos damos tiempo para la conferencia, para el diálogo, o estamos arrasados por lo real. Frente a Uh-huh. lo real, como, claro, pues también podríamos decir, cuanto más nos unimos, sería parte de la épica, mejor podemos enfrentar lo arrasante de esta situación. Sí, esto que decía Paulina es así, ¿eh? En la clínica nos encontramos en una situación donde realmente se hace muy, muy duro, muy difícil. Pensaba en el concepto de Janine Pouget, de los mundos superpuestos, que nunca tuvo tanta vigencia como en este momento, donde analistas y pacientes están viviendo al mismo tiempo esto que significa la velocidad y el arrasamiento, porque no es solamente la velocidad de la tecnología, es el arrasamiento, la velocidad de la crueldad y de la falta de ternura, ¿no? Trayendo a Ulloa, que nunca hay que olvidarlo, y hablando del gesto, ¿no? Del gesto amoroso,
Me parece que es como muy difícil encontrar las herramientas y dónde pararse y cómo pararse para poder acompañar, sostener, digamos, ¿no? Para el lugar donde estamos convocados, pero al mismo tiempo estamos adentro del cuadro. Al mismo tiempo estamos adentro del cuadro, no estamos afuera. Y creo que realmente se hace muy complicado porque el tema es esto que decía en un momento Paulina, mientras nosotros pensamos, es como que van ocurriendo millones de crueldades, ¿no? No dijiste Exacto. millones de crueldades, lo agrego yo. No, Pero sí, sí, no. es como que al mismo tiempo van Sería como si pasando cosas tremendas. Mm. sí, como si la Sí, tarea sí, decí, frente al Mario. mundo, en relación al mundo, tuviera que ver con poder correrse de la vertiginosidad y por otro Mm. lado encontrar otros ritmos. Exacto, sí, tal Sería cual. como la Mm. relación entre la vertiginosidad del moverse Mm. y la quietud. Mm. T.S. Eliot, que era un poeta inglés, hablaba de la inmovilidad, de la movilidad y de la inmovilidad de un jarrón chino en su Mm, quietud. Mm. mm. Eliot también en los cuatro cuartetos hablaba del exceso de realidad, digamos, ¿no? Digo, lo traigo porque, de vuelta, cómo configurar escenas para poder tolerar excesos de Claro. realidad que son verdaderamente arrasadoras, ¿no? Quiero compartir un TikTok que recibí hablando de la ética, quizás ya pues, está circulando. Aparece Pacino de una imagen del Padrino y dice, le pedí a Dios una bicicleta, pero sé que él no funciona así. Entonces, robé una y le pedí perdón. Lo traigo porque me parece una complejidad enorme esto, digo, tomando lo de la ilusión que vos trajiste al principio, ¿no? Digamos, la escena configura ilusión, obviamente al modo de Winnicott, ¿no? En sentido de una esperanza, algo, más allá de Dios, Dios, digo, ¿no? Una esperanza, un tiempo para, bueno, los logros, las satisfacciones, y no la imperiosidad del ya, del robar ya, ¿no? Pero creo que el robar ya tiene la doble vertiente del hambre hoy, ¿no? A riesgo de morirse de hambre, querer ahí un objeto posible, y por supuesto la corrupción infernal del mundo, ¿no? Mm. Donde hay una impunidad, digamos, ¿no? Un Dios que pareciera Claro. perdonar Sí, cualquier, Sí, cualquier arrasamiento de, cualquier ¿no? Digo, atrocidad. me parece que está allí en juego este horizonte, ¿no? De la temporalidad, de la decantación, de sí, sí, una confección, decías, ¿no? De, bueno, un sí. quehacer posible, ¿no? Sí, la cita que vos traes El- era yo Elina, también había traído de cuatro cuartetos Sí, Elina sí, está sí, de levantando sí, la Eliot mano. y Bueno. muy breves, solo quería decir como el tema de la estética y de la ética, ¿no? Que el tema de la ya, ética es un tema clave, ¿no? Como que el que roba y pide perdón claro, versus claro. hacerse cargo Mm, de lo real, de otro claro. modo. Mm, mm, Y los que roban y nunca lo reconocen. Bueno, a ver, Elina, mm. desmuteate. Desmuteate, Elina. Ahí está. Ahí No, está. te escucha, ahí está. Activo el micrófono, lo digo a propósito porque me cansan las palabras extranjeras del español siendo tan rica. Eh, No, me quedé pensando en esto que vos decías, Mario, y lo que decía Paulina. A nosotros nos llegan avisos de débito, o ni siquiera, de situaciones imposibles de pensar, inenarrables antes. Eh, no sé, el gas pimienta de ayer que le tiraron a los jubilados en los ojos, que es una cosa pegote que no se te va, ¿viste? Es complejo. Es
de cosas impensadas. Parece que van a y después hacen, bueno, este atentado continuo a la cultura, a la salud, a la educación, bueno, ¿qué les voy a, la jubilación dos cuotas, ¿qué les voy a contar? Y creo que nos obliga como a seguir a un ritmo que quizá no nos podamos juntar para pensar, porque hay que salir como emergencia o nos juntamos en silencio a pensar qué podemos hacer. Quizá en las cosas que hayamos hecho, no sé si decir mal, por equivocadamente, fue no juntarnos a pensar cuando muchas cosas se venían abajo. La desnutrición, la pobreza, todo eso. ¿Y cómo hacer ante la urgencia de lo que viene todos los días y la necesidad de poder detenernos, pensar y pensar en silencio, pensar juntos para poder crear algo distinto? Hasta ahí. Me haces acordar a algo que decía, perdón que lo cite, Aldo Rico, que él decía que la duda era un lujo de los intelectuales. Y yo creo que cómo asociamos, que creo que la escena desencontrada tiene que ver con eso, cómo aún frente a la muerte, cómo nos encontramos con un cierto optimismo. Y como si el optimismo fuera poder encontrar espacialidades para reflexionar y actuar. Porque si anulamos el pensamiento, como decía, si anulamos la palabra, estamos perdidos, ¿no? Para decir una cosa suave. Bueno, pero utilicemos el pensamiento complejo y lo voy a citar acá, es que lo quiero mucho. No es lo uno sin lo otro. Me parece que necesitamos el espacio. Yo realmente me dolía en el alma tener que renunciar a esto porque es algo que quiero aparte de todo. Acá quiero estar. Y el tironeo, por eso hablé del tironeo. Entonces me parece que es así. No podemos decir, no podemos vivir sin lo necesario, muchachos. Esto lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no me puedo detener a pensar, ay, qué lindo Mario, y cuando nos encontramos en Palermo y parábamos y nos saludábamos, o sea, teníamos tiempo para, hola, ¿cómo te va? No, no es cierto, como el lujo del encuentro, porque ese es nuestro lujo. Y verdaderamente estamos asistiendo hasta hacia un saqueo, hacia una violencia. Y nosotros sabemos lo que produce en los aparatos y en los cuerpos la violencia. No tiene otro nombre. Es Sí. mucha No, inermidad. no puedo no relacionar con Ray Bradbury, con un libro de él que después hicieron una película que se llama Fahrenheit 451, que estaban prohibidos los libros, estaban prohibidos los pensamientos, Claro. y que los quemaban y había toda una industria para quemar todo eso, y la gente que recordaban y se encontraban en el bosque y cada uno recordaba algún libro y lo decía, sería. Así que nos borren el pensamiento es una cagada terrible. La tenemos que recuperar, ¿no? Como es la potencialidad de la vida. Y pensar no significa perder la realidad. Y por supuesto, darse tiempo, darse algunos de los tiempos. Este, Mario, yo quería volver sobre esto que creo que trajo Norberto cuando ubicó Escena Temida, y ahora en este momento siento que es muy, muy pertinente ubicar Escena Temida, porque yo creo que uno de los fenómenos que se está dando es el miedo. Yo creo que hay Sí. mucho miedo, hay una paralización que creo que tiene que ver con lo impensado que vos decías, Elina, pero es un impensado, yo creo, digamos, por el momento de impotencia y de miedo. Me parece que hay un miedo ahí porque hay una puesta en escena, vuelvo sobre esto, donde, digamos, donde la dictadura está ahí, digamos, a través de los civiles, decimos, ¿no? La dictadura cívico militar, pero cívico, digo, ¿no? Yo traía la imagen hoy
de este hombre con esa ropa militar, o la Patricia Bullrich cuando se pone ropa militar. Yo creo que, digamos, preanuncian, traen digamos, la escena peor temida, la Gestapo. Vos hablas de la quema de libros, digo, ¿no? De nuestra acá, la dictadura, digo, me parece que escena temida, no me parece que es una perlita ahí de lo que vos Sí. estás trayendo y nosotros, Norberto trajo recién, ¿no? Me impacta mucho. Claro, a mí me hacía, Paulina me hacía pensar en su impotencia y en su desesperación que tanto compartimos por situaciones que cada uno de nosotros puede estar viviendo o ha vivido, que el pensar no va sin el actuar. Me parece que hay algo de eso también, ¿no? Por Nélida, ahí lo es una repetís, cosa que Nélida, no te escuché. Que el pensar. no va sin el actuar, Ah, ¿no? está. Porque estaba pensando, por ahí nada que ver, Paulina, es una asociación mía, pero sentía en esa desesperación algo de eso que tiene que ver como con la parálisis, ¿no? Que genera el miedo. El miedo, si hay algo que puede, es disciplinador y de hecho 2.000 efectivos en la calle es para disciplinar, además de que es para reprimir, golpear y gasear. El horror de gasear docentes y jubilados, como ocurrió en el día de ayer. Pero me parece que hay algo que tiene que ver con esto de cómo, no sé si se puede hacer juntos, pero cómo salir de la parálisis que el mismo miedo genera, y que silencia también. ¿Se puede hablar? ¿No se puede hablar? ¿Se puede decir? ¿No se puede decir? ¿Dónde se puede decir? Que me parece que encierra un enorme peligro, ¿no? Y que inhibe para cualquier acción, y no me refiero al acting precisamente, ¿no? Por eso dije el actuar, y cómo pensar eso, ¿no? Siguiendo, Yo, siguiendo, siguiendo a Ulloa, estamos en una encerrona trágica, ¿no? Donde parece que ninguna salida es posible, ¿no? Como que estamos viviendo una pérdida de la democracia a manos de los civiles. No sé, una cosa, casi un oxímoron me parece eso, ¿no? Pero algo así está pasando, porque hay un grueso de civilidad que sigue el discurso del poder, digamos. Y me parece que nosotros estamos en minoría. yo pensaba si hablar sobre un libro no es una pérdida de tiempo. Y cuando estaba escribiendo el libro, que eran épocas de pandemia, si no era un absurdo. Yo me acuerdo en las épocas de la dictadura que alguien decía, ¿cómo tener un hijo en épocas de dictadura? No, no se puede, pero igual se tenían hijos. Entonces, si esto no es una pérdida de tiempo, o es un modo de recuperar potencialidades frente a las amenazas. Cuando decían que no son 30.000 y están preparando para, bueno, para voltear todo el pensamiento antidictatorial y, bueno, no, no es simplemente por el pasado, es como perspectiva para el futuro, Claro. ¿no? Como diciendo, vamos a masacrar y nadie nos Ujú, va a juzgar por eso. Tiene una cosa de futuro eso. Y bueno, de construir esas ideas de las escenas temidas, los miedos, bueno, una imagen que yo tengo es una persona que le tiraron un balín en el ojo en una manifestación, ujú. frente al Congreso. Este, bueno, son cosas terribles, como el tema, como si te dijeran la tortura, se va a legalizar la tortura. Ujú, Bueno, nos encerramos o seguimos pensando y actuando. Y si ujú, pensar, como decía Nélida, no es un modo de actuar también. ujú, Sí, sí, claro, Acuerdo totalmente. sí, sí, claro. Pensar es un modo de actuar. Me acordaba de una frase que decía,
una amiga de Gilú García Reynoso, que decía, quien le cree al poder omnímodo y todopoderoso, lo crea. Mm, O sea que me parece que nuestra única posibilidad es no imbuirnos de esa resignación aprendida que venimos trayendo hace tantos años, sino seguir haciendo esto, sobre todo lo que vos señalaste, no sé si Nelly o Mario, de esto de seguir juntos pensando y actuando, porque si no se acaban los libros, se acaban las Sí, claro. presentaciones, se acaba la posibilidad de hacer algo distinto. claro. En ese sentido yo no tengo confianza porque como conjunto de muchos social, hemos hecho cosas formidables. Y no hay, hay posibilidad de grietas en esa pared todopoderosa que tenemos encima. Claro, me Hablando de parece la muy palabra importante, como, perdón, sí, como parece muy importante la recuperación de la palabra, mm, de la fantasía, de las construcciones fantasmáticas, de la ficción, como El lugares de arte. esperanza, el Mm, arte como lugares de esperanza mm, y ujú, el mm, pensar, ¿no? No mm, para quedarnos mm. tras una barrera de marfil, ujú. no, todo lo contrario. Y por eso la Todo importancia esto de de... la conversación, ¿no? Del Mm, juntarnos, de mm, también, de hablar, de pensar Claro, juntos, de entramar, ¿no? Por eso yo había dicho que era la antipresentación de un libro en cuanto a las características formales que puede tener la presentación de un libro, que me inspiró también pensar que tengo un colega amigo que escribió el antimanual de urgencias en salud mental, ¿no? Él escribió un mm, libro de su experiencia como psicoanalista en una emergencia de un hospital, en una guardia, ¿no? mm, Y lo tomaba como antimanual porque no era que seguía ni ningún recetario ni ninguna propuesta de cómo hacer las cosas, sino que transmitía una experiencia y todo lo que había pensado en relación a esa experiencia, ¿no? mm, Para que otros también puedan pensar. Y la verdad que esto del escrito, que es tu libro, pero que es esto que circula y que deja de ser tuyo para que sea entre todos nosotros, y todo lo que circule, ¿no? De esta conversación con el lector, ¿no? Que de hecho se establece entre lector y autor, que es tan maravilloso, ¿no? Así que es una conversación, mostralo si está ahí, dale, dale. sí, acá A ver, está, Mario. Wow, no sé si se buenísimo. ve, Se ve, sí, 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 se ve, sí. se ve, se ve. Es el flyer, es la imagen del flyer. Sí, Qué sí, linda claro. la portada. ¿Puedo? ¿Quién ilustró, ¿Puedo? Mario? sí, ¿Puedo? Mm. sí, sí, Dos Rubén. cosas, ¿no? Digo, Mario, vos traes esa angustia que creo que era de Adorno, ¿no? O de Celan, ¿no? Si después de Outwith podía haber poesía, ¿no? De Y Adorno, efectivamente de Adorno, Claro, ¿no? Hay poesía, sí. hay tu libro, digo, tu escrito. claro, Quería claro. traer el ejemplo de una palabra acto que me impresionó muchísimo. Lamentablemente no puedo decirle de qué gobernador se trata, pero era uno de estos que estaba protestando porque tenía que ir a firmar este acuerdo ya establecido, ¿sí? Ahora el 25 de mayo. Y en este momento dado, en un pleno reportaje, dice, pero ¿quién se cree que es? Y la verdad que me impactó tanto, porque dicho por un gobernador, digo, no Claro, era Axel, ¿eh? ¿Quién se cree que es? Fuertísimo, performativo. Sí, está hablando el presidente, no lo está destituyendo gratuitamente, no, pero dicho, ¿quién se cree que es? Toca el meollo de la creencia, digamos, de Dios, entre otras cosas, este hombre, ¿no? Pero me parece fuerte esto, ¿quién se cree que es? ¿No? Empezar por ahí, El- un gobernador nosotros, que tiene mucho que perder, Rubén, ¿no? nosotros Yo también quisiera, Nada. tenemos que hacer esa pregunta. Todos nos tenemos que hacer esa Sí, pregunta. sí, claro. Mm. Yo quisiera decir algo, no sé si se me Sí, escucha. sí, 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 sí. sí. Escucha. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que escuché con suma atención todo el desarrollo
de este encuentro. Y resoné con las preocupaciones, con el planteo que hace Mario y con las preocupaciones de Paulina, de Lina, bueno, de todos nosotros. Y yo creo que por un lado, como que la parálisis en la que estamos sumidos debería, en esta parálisis, deberíamos poder encontrar estos caminos que están planteándose. Por un lado, la creación, la creatividad y el arte que plantea Mario como una manera de desarrollar la reflexión y el pensamiento y no quedarnos paralizados por el terror. Y por otro lado, los encuentros, lo colectivo, el encuentro de hoy acá, pero los encuentros y los intercambios de pensamiento, de reflexión y de acción con otros, porque no quedarnos encerrados en el pensamiento individual que están intentando y que están logrando de muchas maneras. Hasta el desarrollo de la tecnología hace que hoy estemos cada uno en nuestras casas en vez de estar otra vez compartiendo cuerpos, palabras y un espacio en común como lo hicimos tanto tiempo. Y como quedó esto obstruido y obturado a partir de muchas circunstancias que se fueron viviendo, la pandemia, el desarrollo tecnológico, las cuestiones políticas que fueron ocurriendo en el país, pero creo que el encuentro con los otros, lo colectivo, lo social, lo grupal, que es una herramienta a la que tenemos que recuperar, la creación y la creatividad y el arte y el encuentro con los otros. Creo que esto necesitamos también recuperar. La presencia física también. Y los cuerpos en movimiento y en acción. Bueno, nada, Bueno, esto. gracias, igual no dejan de estar aún en esta virtualidad, que no es lo mismo, pero no es sin el cuerpo, no hay manera. No lo podemos No. sacar de encima. Sí, yo quería decir, estamos como seguramente por terminar. Sí, Yo Mario. quería agradecer mucho este acompañamiento, lo siento como un acompañamiento. La escritura tiene cosas de soledad también, así que el poder compartir es muy importante. Creo que para todos es muy importante para mí también. Algo que quería mencionar, que creo que se relaciona con lo que estamos hablando, que en algunos momentos yo me refiero a la política del psicoanálisis y a la política del psicodrama o la política del teatro y esas cosas. Bueno, la política del poema sería, bueno, cómo, por un lado, responder frente a la violencia eh, del mundo concreto, frente a los débitos, frente a las amenazas, y por otro lado, cuál es la política concreta dentro del psicoanálisis, psicodrama y estas prácticas. No perderlas, no reducir una en otra. La política la política del psicodrama, del psicoanálisis, no es solo responder frente a la amenaza directa, sí trabajar las escenas temidas, sí trabajar las escenas, sí elaborarlas, sí estar con los otros, sí acompañarnos, sí encontrar los cuerpos de los otros, aún en forma virtual, pero encontrarnos. Bueno, cómo trabajar la representación de cosas y la representación de palabras. Y otras, ¿no? Y otras. Gracias, Mario. La verdad, un verdadero placer. Y bueno, me parece que fue muy interesante lo que se fue tejiendo, ¿no? A partir de todo lo que vos fuiste diciendo y lo que se fue armando con otros, ¿no? Que eso
Eso es lo rico, eso es lo interesante y lo que no hay que perder de ninguna manera, ¿no? Gracias por Bueno, por lo Gracias, nutritivo. Mario, buenísimo. Gracias. Gracias, gracias a Mario, todos por la ustedes. producción, Muchas por la gracias, Rubén, producción, también. por un libro Gracias, Muchas físico. gracias. Mario. Gracias a ustedes. Muy bueno, Muchas gracias. gracias. Muy bueno. Chau, chau. Chao, Chao. Mario. Gracias. Chao, Chao, chao. chao. Éxitos. Muy Chao. bien.